A continuación, nosotros tenemos la presencia, el orgullo de tenerle presente aquí al maestro, al doctor Fausto Ramiro Vázquez. Un aplauso, por favor. Los antecedentes académicos del expositor: tiene una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador, diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad Central del Ecuador, máster en Derecho Procesal Penal por la Universidad del Externado de Colombia, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad UB de Barcelona y Pompeu, candidato al PhD, estadía de investigación en Alemania, alumno sobresaliente en las cátedras de Santiago Miguel Puig y Jesús Silva Sánchez, autor de las obras La sustentación del proceso penal y la falsedad documental en materia penal, profesor de posgrado y pregrado en las materias de Derecho Penal y Procesal. Es juez provincial y expresidente de la tercera sala de garantías penales de la Corte Provincial de Pichincha. Autor de varios artículos publicados en España, Argentina, Colombia, Ecuador y el último referente al actio liberal in causa. Con ustedes el doctor Fausto Vázquez, maestro. Buenas noches. Ante todo el agradecimiento a la Fiscalía por la invitación. Estimo que de estos actos los únicos aprovechados somos todos, más aún frente a la reciente vigencia de un nuevo Código Penal o una novísima interpretación del principio de legalidad formal y material penal. En esta oportunidad voy a referir uno de los temas que ha sido desarrollado por la teoría general del delito de manera acertada y en extenso. Me refiero al tipo y la tipicidad. El tipo obedece de una palabra que se llama pragma. A su vez, el pragma nace de otra palabra alemana, que es el Tatbestand. El Tatbestand, a su vez, tiene una división en el supuesto de hecho fáctico y el supuesto de hecho jurídico. El tipo tiene otro antecedente también, otra palabra italiana, el fatspecie o fatto. En todo caso, este es un antecedente respecto de la dicción del tipo penal. Se ha dicho ya por varios tratadistas en diferentes obras, que una conducta para ser delito, una acción o una omisión para ser delito, debe ser típica, antijurídica y culpable. Esto es que una acción o una omisión debe transgredir un ordenamiento jurídico para dar lugar a la antijuricidad. Luego, esa transgresión del ordenamiento jurídico debe ser en la forma prevista en un tipo penal para dar lugar a la tipicidad. Y luego, esa conducta, esa acción o omisión que ha transgredido un ordenamiento jurídico en la forma prevista en un tipo penal debe ser atribuible a su autor para dar lugar a la culpabilidad en cualquiera de sus formas. Hay dos principios muy importantes que deben tomarse en cuenta en la tipicidad. El uno es el principio de legalidad formal y material, del que me refería hace rato. La reforma de un código penal o un código de procedimiento penal se refiere a la reforma o interpretación local que se hace a un principio de legalidad formal o material. En este caso, el principio de legalidad penal o formal o material, me refiero al principio de legalidad propuesto en su momento por Feuerbach. Este principio lo que hace es determinar o aleccionar, advertir que solo aquellas conductas que están registradas en un catálogo penal, en una descripción normativa penal como delito, solo estas se reconocerán como delito. De ahí que una conducta, por más antijurídica y culpable que sea, si a la vez no es típica, no puede considerarse como un delito. Es decir, la conducta realizada por el sujeto activo
tiene que responder a una descripción normativa penal, tiene que corresponderse a esa descripción hecha por el legislador. Otro principio muy importante es el principio de mínima intervención. Este principio de mínima intervención lo que hace es permitir que el Estado intervenga, regule, controle y sancione esta amplia gama de conductas que existen en la sociedad, es decir, las conductas más lesivas, las conductas más gravosas frente a los bienes jurídicos más importantes y a su vez combinarlas con una amenaza de una pena. Esto precisamente es el principio de legalidad, o en su defecto se denomina la intervención legalizada del Estado. El Estado interviene en este tipo de conductas, en esta amplia gama de conductas, mediante una enunciación típica. Esta enunciación típica es puramente conceptual. Un buen ejemplo de esto es el verbo rector. El verbo rector lo único que hace es guiarnos frente a la conducta que debe realizarse o no y a su interpretación inferencial. Mi intervención la voy a hacer sobre la base de 3 ejes. Ahora estoy refiriendo características fundamentales del tipo y la tipicidad. En una segunda parte voy a referir los elementos del tipo penal y en una tercera y última voy a referirme tal vez uno de los temas más importantes que contiene la tipicidad, voy a referirme a las clases de los tipos penales. Bien, una de entre las 6 o 7 características que tiene el tipo penal, tenemos la característica de considerarse al tipo penal como descriptivo. ¿Qué es el tipo penal? El tipo penal es la conducta, es la descripción de la conducta prohibida que hace el legislador en un catálogo penal. Por eso se llama la descripción normativa penal. Olvidemos que el legislador es quien administra el principio de legalidad. Por tanto, el tipo penal es descriptivo, es una descripción de una conducta. Ahora bien, esa descripción suele encontrarse en un supuesto de hecho. ¿Qué es el supuesto de hecho? Bueno, esto lo voy a explicar un poco más adelante, en otro tema, de una forma mucho más abierta. Bueno, más o menos lo habríamos dicho, que el tipo penal, Tape-Stein, que era igual al supuesto de hecho, tenía una división de supuesto de hecho fáctico y el supuesto de hecho jurídico. Este tipo penal lo que hace es describirse precisamente en un supuesto de hecho. El tipo penal se encuentra descrito en los códigos penales en la parte especial. A su vez, el tipo penal utiliza ciertos mecanismos de descripción para las conductas más indeseables. Suele utilizar figuras lingüísticas, suele utilizar juicios de valor de carácter jurídico y elementos de índole puramente subjetivos. En el primer caso, las figuras lingüísticas, por ejemplo, utiliza palabras como cosa, mueble, carro, automotor, arma. Luego, en cuanto a los juicios de valor de carácter jurídico, en cambio suele utilizar palabras o dicciones mucho más compuestas como matrimonio ilegal, resolución contraria a la ley o imputaciones deshonestas. Y por último, los elementos de índole puramente subjetivos. Esto tiene una relación más o menos con lo que es el tipo subjetivo, ¿no? El elemento genérico y específico del tipo subjetivo, el elemento subjetivo del tipo. Suele utilizar palabras como el ánimo de lucro, por ejemplo. Lo importante de estos mecanismos de descripción del tipo penal es que estos tienen que ajustarse a un principio de taxatividad o un principio de determinación. Es decir, el supuesto de hecho no puede quedar en el aire. Cuando el legislador respeta el principio de taxatividad y el principio de determinación, suelen aparecer los tipos penales abiertos o la norma penal en blanco. ¿Qué es una norma penal en blanco? Cuando no está claramente especificado el supuesto de hecho, por tanto, lo que tiene que hacerse es remitirse a otra norma para dar cuenta de esta claridad que debe contener el supuesto de hecho. Por otro lado, existe otra característica del tipo penal, es la triple función del tipo penal. Tiene una función de selección. La función de selección significa que el tipo penal lo que hace es seleccionar las conductas penalmente relevantes, las conductas más graves, para luego registrarlas en un catálogo penal. A partir de ahí puede reconocerse el tipo penal y la posibilidad de que esa conducta pueda subsumirse a la descrita, la conducta realizada prácticamente por el sujeto activo puede subsumirse a una descrita por el legislador,
y pueda considerarse no delito ya, sino típica de la conducta. Otra función que tiene el tipo penal es la función de garantía. La función de garantía no es más que esa función que tiene el tipo penal de llegar con los mensajes, de llegar con un mensaje tanto al juez como al ciudadano. Para explicar de mejor manera de esta función de garantía, bueno, esta función de garantía específicamente tiene una relación con el juicio de adecuación. Es decir, todas las conductas, solo las conductas que van a adecuarse en un tipo penal, solo estas conductas son las que podrán considerarse como delito. Recordarán ustedes que hace un tiempo atrás, en una de las videoconferencias que igual yo había intervenido para la Fiscalía, ahí hablábamos del derecho penal en su parte general. Entonces, para entender cuál es la función de garantía del tipo penal, ha menester de responder una pregunta. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal es un medio de control social, altamente formalizado. Existen varios medios de control social en la sociedad, la familia, las escuelas, los grupos sociales son medios de control social. Pero el derecho penal es un medio de control social altamente formalizado. ¿Por qué? Porque este derecho penal, dentro de los medios de control social, ofrece penas y medidas de seguridad. Precisamente esa característica de ser un medio de control social que ofrezca penas y medidas de seguridad es lo que lo volvió interesante al Estado. Entonces aparece el poder estatal asumiendo el poder punitivo. Esto desde la época de la Revolución Francesa se venía reclamando que a ese poder punitivo, a ese derecho subjetivo, a ese jus punendi que tenía el Estado, a ese poder de persecución penal estatal que tenía el Estado, había que ponerle un límite. De tal manera entonces que se exige la positivización de la conducta. Es decir, la conducta prohibida debe estar escrita y por tanto la pena debe ser proporcional a esa conducta prohibida. A partir de ahí se reconoce el principio de legalidad que desde la época de la Revolución Francesa pasó a constituirse en una garantía para el ciudadano. Y esta es una de las funciones de tipo penal, la garantía. La tercera función del tipo penal es la función de motivación. ¿Qué significa la función de motivación? La función de motivación es que el legislador, cuando redacta los tipos penales, cuando describe los tipos penales, en cualquiera de los articulados del Código Penal que prohíbe las conductas, debe cumplir claramente un mensaje. Y este mensaje debe estar dirigido al juez y al ciudadano. Precisamente este objetivo, esta meta es la que cumple la norma primaria y la norma secundaria. De igual manera, esto lo habíamos hablado hace un tiempo atrás también, lo que era la norma primaria y la norma secundaria. Cuando uno abre el Código Penal y encuentra una redacción que dice que matare a otro tiene una pena de 8 años, vamos a ver que ahí se identifica claramente el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Ese texto tal cual como está positivado y escrito es la norma secundaria que tiene como destinatario el juez. A su vez, ese supuesto de hecho tiene una estructura hipotética. Significa que si se cumple el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica también tiene que aplicarse. Roxin en su libro Derecho Penal, en su parte general, al igual que Robert Alexia en su obra La Ponderación de los Derechos Fundamentales, suelen representar de una forma gráfica cuando dice si A, entonces B. No hace más que referirse al supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. En todo caso, ese supuesto de hecho y la consecuencia jurídica que uno encuentra cuando abre un código penal, ese enunciado legal, ese precepto legal, es la norma secundaria que tiene como destinatario el juez. Es decir, tiene un objetivo de llegar con un mensaje hacia el juez. Si se cumple el supuesto de hecho, es decir, se cumple el delito, la consecuencia jurídica es inminente. Ahora bien, si hay una norma secundaria, tiene que haber una norma primaria. ¿Dónde está esa norma primaria? Esa norma primaria no es más que la injerencia de la norma secundaria. Milpush en sus clases solía utilizar un ejemplo para poder explicar de mejor manera dónde está la norma primaria y dónde está la norma secundaria. Entonces decía
imaginemos que estamos frente a una televisión y estamos observando un canal de televisión que proyecta un comercial mudo. Pero en este comercial mudo se proyecta un vehículo, vamos a suponer que es un vehículo último modelo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que recepta el televidente? Seguramente el mensaje que recepte será que está invitándole a comprar este vehículo. Es un vehículo último modelo de una gama alta y está invitándole a comprar este vehículo. Y luego la otra pregunta es, cuando el televidente recepta el mensaje, ¿en qué parte del televidente está este mensaje? Este mensaje está en su mente consciente, precisamente en ese momento se cumple el objetivo de motivación. Habíamos dicho que la norma primaria es la inferencia de la norma secundaria. Entonces, diríamos que el comercial de televisión como tal presentado es la norma secundaria y la inferencia, el mensaje que recibe el televidente es la norma primaria. De ahí entonces surte otra clasificación. Los supuestos de hecho son prohibitivos y mandatorios. Es decir, si la norma secundaria dirigida al juez dice el que matare a otra persona tiene una pena de 10 años, 20 años por decirlo, la inferencia que se hace de esta norma es que está prohibido matar. Ese es un supuesto de hecho prohibitivo. También existen supuestos de hechos mandatorios. Esto por lo general se observa en el deber de actuar, en el deber de auxilio, en el deber de socorro que tiene el ciudadano. Es decir, cuando el legislador pide que se cumpla una conducta. Entonces lo que tiene que estar claro acá, en la norma primaria y la norma secundaria, es que hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, pero ese supuesto de hecho puede ser prohibitorio y también mandatorio. Cuando se ha logrado la inferencia de la norma secundaria, es decir, cuando se ha logrado entender la norma primaria, el mensaje, la función de motivación del tipo penal se ha cumplido. Otra cuarta característica, que aunque no es una cuarta característica, es el juicio de tipicidad, el juicio de adecuación o el juicio de subsunción. ¿Qué es el juicio de tipicidad? No es más que un proceso de adecuación de la norma consumada fácticamente frente a la norma, frente a la descripción de la conducta prohibida que hace el legislador. Hay una obra muy interesante que escribe Manuel Atienza que se llama El curso de argumentación jurídica. A quienes les interesen podrían profundizar ahí. A partir de la página 707 a la página 703 se hace un análisis pormenorizado de las formas de motivación, es decir, la manera como el operador de justicia, identificado al fiscal, al juez de primer nivel y de apelación, la forma cómo puede y debe los diferentes mecanismos de motivación de un pronunciamiento de un fallo. Ahí se habla y se encuentra también la manera de motivar, es decir, el juicio de subsunción silogístico, que se basa en las premisas, la premisa mayor, menor y conclusión. Se dice que la premisa mayor es el derecho, en la premisa menor está el hecho y en la conclusión está la descarga punitiva o la consecuencia jurídica. En cuanto al juicio de la tipicidad, se debe tomar en cuenta que hay dos resultantes, una resultante positiva y una resultante negativa. Si la resultante es positiva, se entiende que la conducta es típica, Si la resultante de este juicio de tipicidad que se hace es negativa, se entiende que la conducta es atípica. No olvidemos que la palabra penalmente relevante tiene una relación con la primera categoría dogmática del tipo penal, es decir, con la tipicidad. Luego tenemos la pluralidad del tipo penal. El tipo penal se reconoce en este campo de la pluralidad en tres escenarios. Un primer escenario, cuando mediante un acto se vulneran varias normas, por ejemplo, roba, viola y mata. Un segundo escenario, cuando en una sola actuación se despliegan varias conductas. Es el mismo caso, que está robando, está violando, está matando.
A contrario sensu de esto, podría ocurrir que en el primer caso, en una sola acción, cuando se irroga una sola acción, se estén vulnerando varias normas, como el caso del incesto y la violación. Un tercer escenario de la pluralidad del tipo está relacionado con la realización permanente de la conducta, es decir, roba todos los días. Por lo general esto suele ocurrir en las entidades financieras. El cajero de una entidad financiera roba el lunes, roba el martes, distrae los fondos de la entidad financiera todos los días. Otra característica fundamental del tipo es la función indiciaria del tipo. ¿Qué significa la función indiciaria del tipo? Significa que una conducta, que no por el hecho de ser típica, necesariamente va a ser antijurídica. Es decir, este es un análisis a la inversa de lo que se hacía cuando hablábamos en el principio de legalidad plantado de Feuerbach. Se decía que una conducta, por más antijurídica y culpable que sea, si a la vez no es típica, no puede ser un delito. Acá se analiza de la otra forma. Una conducta que es típica no necesariamente va a ser antijurídica. Y esto lo es porque, como es de conocimiento de los letrados, la antijuridicidad solo se cumple cuando se verifica ausencia de causales de justificación. Es decir, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber. Una persona puede haber matado a otra persona en legítima defensa, una persona puede haber robado en estado de necesidad, y en ese caso la conducta es permitida y por tanto no es antijurídica. Pero a mi juicio, personalmente considero que la función indiciaria del tipo más está relacionada con esta estructura sistémica que tienen las categorías dogmáticas penales, la trilogía del tipo penal, la tipicidad, antijuridicialidad y culpabilidad. A mi juicio, esta es una función que más tiene mucho que ver con la función sistémica, ¿Qué significa? Que la tipicidad, la antijuridicialidad y la culpabilidad funciona como un sistema. Si todas funcionan a la vez, son un todo. De ahí que una conducta que cuando se identifica típica, existe la posibilidad de antijuridicialidad. Pero si luego se pasa a la antijuridicialidad y se da cuenta que no hay antijuridicialidad, no tiene sentido entrar a seguir investigando la culpabilidad. Esa es una estructura sistémica que claramente lo expone Roxin cuando pone como un ejemplo los vehículos detrás de un semáforo. Si hay 5 vehículos detrás de un semáforo que se pone en rojo, la pregunta es: ¿el semáforo en rojo a cuál está advirtiendo? ¿Al primer vehículo, al segundo, al tercero? A todos. Si se detiene el primero, se detienen todos. Si el semáforo se pone en verde, pasan todos los vehículos. Esta es una función sistémica. O si en su defecto, si en esta carretera, que es una sola vía, los vehículos que están circulando por esta carretera, uno de estos se daña, se detienen los demás. Más o menos esa es la estructura sistémica del tipo penal. Y una última característica del tipo penal es la dualidad del tipo. A mi juicio, una característica muy importante que se la debe tener clara. La dualidad del tipo hace referencia a esta confrontación que existe entre la pretensión punitiva del Estado y el derecho penal en sí. Esta es la dualidad del tipo. Visto desde el terreno de la tipicidad a esta confrontación de la pretensión punitiva del Estado y el derecho penal, se advierte un terreno total de colisión. Se dice que la pretensión punitiva del Estado suele hacer uso del tipo penal para habilitar su poder punitivo expansivamente, mientras que el derecho penal hace uso del tipo penal para limitarlo racionalmente. Zaffaroni sostiene que el tipo penal es una fórmula legal de la cual se nutre la pretensión punitiva del Estado para habilitar su ejercicio formal, mientras que el derecho penal utiliza el tipo penal para cumplir dos funciones: una función reductora de las hipótesis de los pragmas. Zaffaroni es el que identifica el pragma conflictivo con el supuesto de hecho fáctico que luego se subsume en la conducta descrita por el legislador, es decir, el delito en definitiva. Mientras que por otro lado, también el derecho penal suele utilizar el tipo penal para valorar limitativamente las provisiones penales que de alguna forma condicionan la sanción de una conducta o las conductas que están sometidas a una resolución jurídica.